Nosotros somos el equipo 5, grupo 3AB6, teoría de los circuitos 1. Los integrantes somos Núñez Velasco Brandon, Sánchez Ramírez José de Jesús, Cruz Ordaz Miguel Antonio. Voy a hablar sobre la parte complementaria de la práctica, que es un osciloscopio. Esta información la obtuve de una página que es de Final Test, que es un distribuidor internacional de instrumentos de medición. El osciloscopio es un instrumento de medición para la electrónica. Representa una gráfica de amplitud en el eje vertical y un eje de tiempo en el eje horizontal. Frecuentemente se compromete con un multímetro y una fuente de alimentación y un generador de funciones. Un generador de funciones es un aparato electrónico que produce ondas sinusoidales, cuadradas y triangulares, además de crear señales TTL, que es Transistor Logic. Es utilizado para hacer pruebas en los circuitos. Últimamente, con la explosión de dispositivos con Bluetooth y Wi-Fi, el banco de trabajo se complementa con un analizador de espectro. El osciloscopio, recalcamos que representa los valores de señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje de X horizontal es el tiempo y el eje Y representa tensiones. Y bueno, la imagen obtenida siempre en un osciloscopio se denomina oscilograma. En algunos osciloscopios se implementa el eje de las zetas que controla la luminosidad del haz. La utilización del osciloscopio. Existen básicamente tres tipos de controles que son utilizados como reguladores, que ajustan la señal de entrada y permiten consecuentemente medir la pantalla. En resumen, un osciloscopio se utiliza para observar la señal deseada a medir. El primer control regula el eje de las X. El tercer control es el ajuste de disparo, que es trigger. Este control permite sincronizar las señales que se repiten de manera periódica usando como referencia característica de la señal diferentes disparos. El más usado es el flanco de subida o de bajada de la señal. Ahora hablaré sobre las desventajas o una competencia entre el osciloscopio digital y el analógico. Como pues digital ha tenido muchas ventajas porque nos proporciona una medida automática de valores pico a pico, que es un verdadero valor eficaz, medida de flancos de la señal, captura de transistores, captura de transistorios, cálculos avanzados como la FFT para calcular el espectro de la señal. Desventajas es que este tiene que tener un cuidado más especial que el analógico. Disparo anticipado, que es un pre-triggering y memorización de datos y ampliación a PC. El analógico, que es el viejito, las señales deben ser periódicas para ver el trozo estable. Las señales rápidas reducen el brillo. Señales lentas no forman un trazo, y solo se puede ver transitorias en estas si son repetitivas, si no, no se podría observar. Entonces, en resumen, sí hay un gran avance en los osciloscopios digitales y que nos mejoran la calidad de imagen del oscilograma, pero como con todo se tiene que tener más cuidado y es un uso más cuidadoso que el analógico. 1, el cual nos pide identificar la tensión en cada uno de los resistores en este circuito, y vamos a usar la fórmula de caída de tensión. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la resistencia total en el circuito. Como es un arreglo en serie, se suman directamente. La suma nos da 421 ohms. Entonces, para la primera tensión va a ser la resistencia de 150 por los 9 volts sobre la resistencia total 421. Eso nos da 3.206 volts. El segundo va a ser 9 volts de la fuente por 47 ohms de la resistencia entre 421 de resistencia total. Eso nos da 1.004 volts. El siguiente es de 100 ohms. 9 por 100 ohms sobre 421 es igual a 2.13 volts. Y el penúltimo es 56 ohms, que es 9 por 56 sobre 421 igual a 1.197 ohms. Y ya por último el valor del 68 ohms. Bueno, la tensión de 68 ohms es igual a 68 por 9 de la fuente sobre 421, eso es igual a 1.453 volts. Listo.
2, el cual nos pide identificar la tensión en cada uno de los resistores que se encuentran en el circuito. Podemos ver que es un circuito mixto, el cual contiene un arreglo en serie con arreglo de resistores en paralelo. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el valor de la resistencia total del circuito. Vamos a sumar estas dos que están en paralelo, nos dan un valor de 25.533 ohms, y esto también que está en otro paralelo, que es 21.2598 ohms. Al sumar estos dos nos va a quedar un arreglo en serie, y solamente queda sumarlos pues directamente, y el valor total es 234.8131 ohms. Ahora, lo que vamos a utilizar para calcular la tensión en cada uno de los resistores es la caída de tensión, y se calcula así. Para la tensión en la resistencia de 68 ohms va a ser 9 volts de la fuente por 68 de resistencia sobre el valor total de la resistencia total, y eso es igual a 6063 volts. En el de 120 es lo mismo, 9 por 120 entre 234.8131 es igual a 4.5994 volts. En esta parte de aquí sabemos que la tensión en un punto de estos, como están en paralelo, la tensión que tengamos en ambos, o sea, de la suma de va a ser lo mismo para estos dos. Entonces la resistencia que o el valor de resistencia que vamos a usar en la fórmula va a ser el valor total de su suma de ambos resistores. Aquí se puede ver 9 por 25.533 sobre el total de la resistencia. Eso nos va a dar 0.9794 volts. Esto es igual para la tensión para la resistencia de 47 y para la de 56 ohms. En el siguiente caso es lo mismo. Vamos a multiplicar 9 por la suma de ambos, por 21.2598 ohms, sobre el total de la resistencia del circuito, 234.8131, y nos da un total de 0.8148 volts. Ya está. Ahora, bien, para el desarrollo experimental de esta práctica fue necesario, pues primero que nada, armar nuestro circuito tal cual como dice en la hoja, conectando las resistencias en serie o en paralelo o mixto, dependiendo del circuito en el que se requería. Posteriormente, lo interesante era hacer las mediciones. Por ejemplo, cuando nos pedían medir intensidad de corriente, es necesario tomar las resistencias, desconectarla y interrumpir el circuito, dejar un circuito abierto y el multímetro ponerlo en modo amperímetro y poner las dos puntas para así poder cerrar el circuito y poder medir así la intensidad de corriente de cada resistor. En el caso de cuando tenemos que medir la tensión, en este caso no es necesario interrumpir el circuito. En esto lo único que se necesita es conectar las dos puntas del multímetro en paralelo. De esta forma nosotros obtenemos la medición de ya sea tensión o corriente de nuestras resistencias. En el caso de medir la resistencia total del circuito, en este caso era necesario retirar nuestra fuente de alimentación, desconectarla por completo y poner nuestro multímetro en modo ómetro. De esta forma nosotros sabíamos qué resistencia tenía el circuito y así poder compararla con la resistencia que nos debería de dar.
Bien, aquí como se puede ver tenemos la simulación del circuito que nos pedían, en el cual podemos ver cómo se comporta la tensión, y de esta forma también podemos nosotros comparar la tensión de cada resistor con la tensión que nos dio de forma analítica en nuestros cálculos. Mis conclusiones con respecto a la práctica 7, que es el divisor de tensión, es de que el divisor de tensión es una herramienta muy buena a la hora de resolver circuitos en serie, porque así ya no es necesario, bueno, si solamente requerimos saber la tensión de un resistor en especial, ya no es necesario hacer todo lo que se hace con la ley de Ohm, de tener que hacer la reducción, sacar la intensidad total y pues de ahí multiplicarlo por la resistencia que queremos saber. En este caso solamente aplicamos la fórmula directa y así podemos obtener el valor del resistor que nosotros queremos sin necesidad de hacer todo eso. Entonces nos permite resolverlo de una forma más rápida y sencilla. En conclusión sobre la práctica, podemos reflejar que el divisor de tensión solo aplica para los circuitos en serie, recordando las leyes de Ohm y las leyes que ya conocemos, y que facilita mucho el cálculo de resistencias y la tensión en ellas. Y por mi parte sería la conclusión que yo obtengo de la práctica, que es una manera más sencilla de obtener los valores y es un método eficaz si es empleado de manera correcta. Mi conclusión es que en esta práctica pudimos comprobar que el método de división de tensión es efectiva para cálculos aproximados, ya que sabemos que en la realidad los circuitos no tienen 100% de efectividad, tanto los elementos como la fuente y los conductores, y es por eso que el cálculo con divisor de tensión es un cálculo aproximado al real, pero es muy efectiva para fines prácticos y de estudio. Eso es todo, amigos.